y voy a hacer un recorderis de en qué estamos hoy. Pues vamos a nuestra sección de noticias. Que más que todo es para aclarar algunas cosas de lo que me estaban escribiendo estos días en el chat. Con respecto al video del registro de las ayudantías. Entonces, varios de ustedes preguntaban por el material de la ayudantía, que bueno, unos días Leonardo no lo había publicado, yo le pedí que por favor lo hiciera, así que ya creo que lo pueden encontrar ahí. En cuanto al tema de video, hemos acordado que estará disponible las clases en video, atendiendo las recomendaciones de la universidad de subir todos los videos, pero lo que entonces voy a coordinar, que no lo he coordinado todavía con Leonardo, es que por favor me ayude a llevar el control de la asistencia de la ayudantía, ¿sí? En la medida en que la asistencia a la ayudantía se mantenga en niveles, digamos, aceptables, continuaremos publicando el video. ¿Sí? Entonces, el video se publicará en webpost, al igual que las clases. ¿Listo? Lo mantendremos así y lo que haremos será monitorear, mantener monitoreado la asistencia a la ayudantía, ¿vale? Porque mi intención o nuestra intención con la ayudantía, pues es lógicamente ayudarles a ustedes, lógicamente, esa es la idea de la ayudantía, con la práctica de lo que se ve en clase. Pero lo que queremos evitar precisamente es que con este video dejen de asistir. ¿Por qué? Porque el espacio de la ayudantía está diseñado para que ustedes puedan hacer preguntas. Justamente esa es la idea número uno de las ayudantías. Entonces, si por publicar los videos disminuimos la asistencia, pues se va a perder ese componente importante de las ayudantías, que es aclarar dudas. ¿Listo? Entonces, esperamos que se mantenga la asistencia bien y en esa medida, pues se publicará el video sin ningún problema. De lo contrario, pues miraremos qué alternativas tenemos para que la ayudantía se siga llevando a cabo con su objetivo primordial. ¿Listo? ¿Preguntas sobre eso? ¿No? Ok. Profe, tal vez igual tener consideración que si hay días que hay asistencia muy baja, puede ser también porque hayan pruebas. Sí, pero eso es una minoría, o sea, eso Claro. será de las 16 semanas, bueno, de las 14 semanas que va a haber ayudantía, eso será en 2 o 3, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, en esos casos puntuales, pues lógicamente que se entenderá, pero pues en el desarrollo normal de la semana de clases, pues debería haber una asistencia más o menos regular a la sesión de ayudantía. Lógicamente que, pues, es normal que las ayudantías tengan unos índices de asistencia inferiores a las clases, pero debe mantenerse en unas medidas, pues, más o menos estándar que permitan establecer si se está llevando a cabo o no normalmente la ayudantía. ¿Vale? Así que llevaremos ese control ahí para mantener la calidad de la ayudantía principalmente. ¿Listo? Porque no sacamos nada con que Leonardo llegue a dictar una ayudantía, a grabar un video donde él habla solo 1 hora. Eso no tiene sentido. Y después, si eso llegase a ocurrir, tendríamos que tomar algunas medidas correctivas. ¿Vale? Punto número 2. Las notas de los controles. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, en la ayudantía van a haber controles.
Puede ser, eventualmente, pero serán, si hacemos control en ayudantía, será de control programado, no controles extra. No, digamos que la idea no es que hayan controles en las ayudantías. El foco de las ayudantías no es hacer control. Eventualmente se hace, pero es resolver, ayudarles a ustedes a resolver las inquietudes que quedan después de la clase. ¿Sí? Pues por eso me refiero que es importante la asistencia, porque si no hay asistencia, pues no hay dudas. ¿Sí? Y publicar un video para hacer un ejercicio, pues eso no tiene mucho sentido. Ya habremos hecho ejercicios en clase, hay clases de otros profesores, hay videos de estos temas en YouTube por montones, entonces uno más no tiene mucho sentido. La idea de ese espacio es que ustedes puedan preguntar puntualmente las dudas que tienen. ¿Sí? Sí. Ok, notas de los controles. Alguien preguntaba por la nota del primer control. Los controles que hacemos en clase, pues al ser controles de clase son cosas que estamos viendo en clase. Por lo tanto, lo que yo publicaré de esos controles de clase son únicamente las notas y quizás 1 o 2 comentarios sobre lo que yo leo en los controles. Pero como tal, un feedback extenso como se hace en una prueba o en un control programado, pues no lo va a haber. Van a haber algunos comentarios que yo haré pues para que ustedes comprendan la calificación que obtienen. Pero como tal, feedback de esos controles cortos son solamente esos tipos de comentarios, ¿vale? Estarán para publicarse esta semana. Infortunadamente no he podido calificarlos aún, entonces el control 1 de clase en el transcurso de la semana. ¿Listo? Entonces, en notas de los controles de clase son notas y comentarios. Y de los programados, pues estarán también las notas. Y un feedback un poco mayor, ¿sí? Una retroalimentación para que tengan herramientas para corregir aquellas cosas que quizás no tengan bien de cara a las pruebas, ¿vale? Eso, con respecto a más o menos noticias. Por lo demás, creo que estamos al día. No sé si tienen alguna otra inquietud, duda con respecto al curso en lo que vamos hasta ahora. Hoy día partimos el tema 2, ¿cierto, profe? Sí, ahora lo que vamos a hacer entonces es, empezamos hoy y 2 semanas a futuro, 2 semanas más, que eso sería, hoy es 29, sería más o menos aproximadamente como hasta el 13 de abril, 12 de abril, tocando el tema que es de pronósticos. Profe, ¿tiene las slides de esto? ¿De qué? ¿De ¿Del tema pronósticos? 2? Sí, Sí, las voy a publicar al finalizar la clase. ya. Y aquí lo que vamos a ver son métodos cualitativos, que aquí principalmente método Delphi. Igual no vamos a entrar en mucho detalle, vamos a nombrarlos un poco y a establecer algunas características básicas de ellos, pero como tal no vamos a estar profundizando allí, sino que vamos a centrarnos más en los métodos cuantitativos. Profe, el método Delphi, el método de criterio de experto, ¿cierto? Sí, Ya. justamente. Enseguida vamos a ver un poquito sobre eso. Y en los cuantitativos vamos a ver regresión, medias, ponderadas y móviles, alisado, simple, doble y triple. ¿Listo? Este simple solo tiene ese nombre, este doble se llama Holt y el triple es Holt Winters.
Este es el contenido de lo que vamos a estar haciendo. Vale, entonces el día de hoy vamos a ver un poco generalidades, quizás un par de ejemplos sencillos, conceptos, cosas importantes a las que hay que tener en cuenta antes de empezar a aplicar cualquiera de estos métodos, y ya las clases subsiguientes, entonces vamos a hablar de todos estos métodos. Ah, bueno, y me falta algo importante, que son las medidas de error. ¿Sí? Que es, cómo sabemos si un pronóstico es bueno o malo, cómo lo puedo mejorar, cuándo aplicar uno, cuándo aplicar el otro. Para eso vamos a utilizar las medidas de error. ¿Listo? Repito, hoy vamos a ver las generalidades, las cosas importantes que hay que saber antes de aplicar un método. Si no se sabe esto, pues no se puede aplicar ningún método. O la aplicación estará errónea en caso de que se haga. Entonces hay que entender los conceptos que vamos a ver ahora. Algo de estos métodos cualitativos, quizás un ejemplo si alcanzamos a ver sencillo de medias. Y ya las otras dos clases vamos a estar trabajando en ejemplos de los métodos más avanzados como alisados, alisado simple, doble y triple. ¿Listo? Y evaluación de pronósticos. ¿Listo? Y con eso más o menos, hasta con eso que terminaremos más o menos para esa fecha del 12 de abril, estaría cubierto lo que va a entrar en la prueba 1, ¿vale? No me acuerdo la fecha, pero está más o menos también como para mediados o finales de abril, más o menos, si mal no recuerdo. ¿Listo? Profe, ¿qué dice luego de medias ponderadas, coma, monte? Medias ponderadas y móviles. Vale, Medias gracias. móviles y medias ponderadas. No se entiende nada, ¿verdad? Y los otros son alisado simple, doble y triple. ¿Listo? Ok. Vale, entonces con eso voy a irme acá. A ver. Ahí se ve. ¿Sí? Los slides se están viendo ahí. Confirman, por favor. Sí se ve. Sí, se ve, profe. Ok, entonces vamos a empezar con esta parte del tema de pronósticos. Y pues lo primero que vamos a ver es cuáles son los objetivos de hacer esto y para qué sirven los pronósticos. Pues antes de empezar, hay una cosa que importante, que de hecho está aquí en la parte de estrategia. O sea, la parte final. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está aquí. En algún lado. No está. No está. Ok, no importa. Lo voy a explicar un poquito. Pues nosotros hemos hablado de que en el curso vamos a estar tocando, vamos a estar trabajando. Primero que todo, recordar que en cerrando el tema de estrategia, cerramos eso que llamamos en algún momento escala de grises. ¿Sí? Cuando recuerden que dijimos es una escala de grises porque los análisis que vamos a estar haciendo sobre los productos, sobre las empresas, sobre el análisis macro estratégico, pues depende puntualmente de la situación de cada empresa, ¿sí? Entonces, como lo que hicimos en los controles y demás, pues en la medida en que ustedes justificaran por qué una empresa podía hacer assemble to order y no make to order, pues iba a estar bien, ¿sí? En la medida que estuviese bien justificado. Tampoco si la justificación no era correcta, pues no iba a ser válido. Pues a eso fue lo que nos referimos cuando dijimos que escala de grises. Pero ahora que nos vamos a mover a métodos cuantitativos, pues regresamos a lo que hemos estado acostumbrados, a lo que ustedes están acostumbrados en los cursos de ingeniería, ¿sí? Que todo más o menos está esquematizado.
y que vamos a ver algunos modelos que son básicos, que quizás en algunos casos podrían no ajustarse a la realidad, pero que son la base de lo que ustedes requieren para empezar a trabajar en estos temas. ¿Listo? Por lo tanto, ahí ya entonces volvemos a nuestro sistema de o es blanco o es negro, o está bien o está mal. ¿Sí? Por supuesto que acá, pues, dentro de ese blanco o negro, lógicamente que vamos a entrar a ver cosas de qué cosas se hacen bien y qué cosas se hacen mal. No todo es si la respuesta está bien es blanco y si está mal es negro. No, pues tampoco. Pero más o menos es en lo que ustedes han venido trabajando cuando se habla de métodos cuantitativos a través de los diferentes ramos del programa. ¿Listo? Vale, eso así como recorderis de esa parte. Pero en realidad lo que quería hablar es que nosotros dijimos que lo principal que vamos a hablar acá es de algunas decisiones, ¿sí? Y esos métodos cuantitativos nos van a ayudar a tomar diferentes decisiones a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operativo. ¿Sí? Y lo que quiero hacer énfasis acá, dijimos que esto era, cuando hablábamos de decisiones estratégicas, eran cosas que en el largo plazo y decisiones cruciales para la empresa, esto era en el mediano plazo y esto era para el día a día. Sí, enseguida creo que hay alguien preguntando algo en el chat. Ok, sí, me piden que escriba con otro color, que este quizás no se ve mucho. Voy a cambiarlo. Vale. Y entonces acá, en esta parte, más o menos por aquí, desde acá, se deriva esta parte de pronósticos. ¿Sí? Para algunas empresas pertenece a las decisiones estratégicas y para otras pertenece a las decisiones tácticas. ¿Por qué? Porque como yo pronostico, pues es lo que me va a servir para hacer la planeación, ¿sí? Desde el pronóstico yo voy a derivar la planeación, ¿sí? Que la planeación tiene componentes tácticos y tiene componentes operativos. Pues los pronósticos son súper importantes para las empresas porque desde ahí se desprende todo el tema de planeación, ¿sí? Entonces los pronósticos suelen vivir en las decisiones estratégicas o tácticas. Usualmente, ¿qué es lo que uno suele hacer en pronósticos? Pues lo más clásico y lo que vamos a estar trabajando en nuestro curso es hacer pronósticos de demanda. ¿Sí? Y eso es súper importante para la empresa porque el pronóstico de demanda está hecho generalmente desde el área de marketing, entre marketing y operaciones. Algunos lo tienen en marketing, otros en operaciones. De acuerdo a la data disponible, de acuerdo, bueno, a los diferentes métodos que utilizan, se lo asignan a una u otra área de la empresa. Y la demanda es el input para hacer la planeación, ¿sí? Entonces, si yo tengo una empresa que trabaja bajo una estrategia make to stock, ¿sí? Los pronósticos son la herramienta principal para que las personas del área de planeación puedan definir cuál va a ser, por ejemplo, el plan de producción del siguiente mes, ¿sí? Entonces, el pronóstico es ese input que ellos necesitan. Por supuesto que si el pronóstico en algún momento llega a ser erróneo, pues lo que yo haga en el área de planeación también va a ser erróneo. Recuerden que quizás por allá algún profesor les habrá hablado del bien conocido garbage in, garbage out. Yo puedo tener un modelo, el mejor modelo del planeta, el mejor método para hacer planeación de producción. Pero si yo le pongo basura como input a ese modelo, pues ¿qué me saca basura? Porque si yo tengo demandas erróneas, voy a planificar con base en unas cantidades que al final no es lo que voy a vender, no es lo que voy a distribuir. ¿Listo? Por eso hablamos que esta parte de pronósticos suele ser muy importante para las empresas. ¿Listo? Profe, ¿y por qué dice que, por ejemplo, en esa parte no entra la decisión estratégica? Como que los pronósticos más tácticos y operativos. Sí entra en la parte estratégica. Como dije, depende de la empresa y depende del producto. Por ejemplo, pensemos en el lanzamiento de la consola de PlayStation 5 para Sony.
La planeación de la demanda es una decisión estratégica, ¿sí? ¿Por qué? Porque suele ser, la consola tiene un ciclo de vida de producto de muchos años, ¿sí? Y suele ser que genera un pic de demanda cuando es lanzado el producto. Entonces, esa planeación es estratégica porque eso va a generar para la parte de esa parte de gaming de Sony, es crucial la cantidad a producir por ejemplo, en el primer año, que es cuando generan su pic de ventas, ¿sí? Pero si yo estaba hablando de un producto más cotidiano, no sé, como Coca-Cola, las decisiones de planeación de producción para un país determinado de Coca-Cola entran más al nivel táctico, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de producto y de qué tan importante es para la empresa, pues la decisión va a ser de tipo estratégico o de tipo táctico, ¿sí? ¿Sí aclara eso un poco tu pregunta? Muchas gracias. Vale. Ok, bueno, uno no solamente puede hacer pronósticos de demanda, uno también puede trabajar en pronósticos de precio, pronósticos de cualquier variable aleatoria que esté envuelta en mi planeación. Las más típicas son esas dos, precio y demanda. En modelos, demanda sobre todo en modelos de producción, y precio cuando yo hago cosas, por ejemplo, como trading, ¿sí? Compra y venta, planeación de cómo administrar un portafolio de productos financieros, ¿sí? Ahí yo trabajo más con precios. Pero en general son esas dos las que más uno trabaja. Pero uno podría eventualmente, basado en datos históricos de cualquier variable, hacer un pronóstico a futuro de su comportamiento. ¿Listo? Y vamos a ver, de hecho, un par de ejemplos antes de entrar a hablar de pronósticos de demanda. Vamos a ver un par de ejemplos enseguida. ¿Listo? Ok, entonces ahora sí va a regresar un poquito acá a lo que nos dice estos slides un poquito. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de realizar pronósticos? ¿O cuáles son los objetivos del tema? Entender las diferencias entre horizontes temporales. Esto tiene que ver con cómo realizo yo mi planeación. Por ejemplo, si yo trabajo en una panadería, pues no tiene sentido que yo haga pronósticos semanales, o puede tener sentido para un cierto alcance, dependiendo de lo que yo quiera hacer, pero suele ocurrir que en las panaderías el pronóstico se maneja día a día, ¿sí? Porque, por ejemplo, suele ocurrir que las demandas en los fines de semana son más altas que entre semana, ¿vale? Entonces, a eso vamos a referirnos cuando hablamos de horizontes temporales. Yo también tengo que definir cuál es esa unidad de tiempo en la que voy a realizar mi pronóstico para que mi plan operativo después sea ajustado y correcto, ¿sí? Vamos a explicar cuándo debe usarse un modelo cualitativo y cuándo un modelo cuantitativo. Vamos a computar medidas de calidad de la previsión, es decir, aquí es cuando vamos a hablar de este tema de medidas de error, para ver qué tan bueno o qué tan malo es un método de pronóstico, ¿sí? Y también vamos a estar desarrollando índices estacionales, que es para productos que puedan tener demandas variables en el tiempo. Y eso lo vamos a ver enseguida. No voy a hacer mucho detalle todavía porque vamos a explicarlo con un par de ejemplos. ¿Listo? ¿Para qué hacer pronósticos? Acabamos de hablar un poquito sobre eso, y es para predecir eventos futuros, ¿sí? Yo quiero intentar anticiparme a lo que va a ocurrir en el futuro de la mejor forma posible. Entonces, ¿para qué ayudan? Para realizar planeación de la producción, planeación financiera, control de procesos, planeación de inversiones, planeación de actividades de servicios, administración de inventarios, ¿sí? Todas esas cosas dependen de los pronósticos que yo haga, principalmente de demanda y de precios. ¿Listo? Uno puede hacer pronósticos para otros objetivos, pero estos son los primordiales que vamos a estar tocando nosotros. Vale. Principios importantes. Aquí, cuando se dice casi siempre están errados, casi siempre, esto es 99.99% de las veces. ¿Por qué? Porque hacer un pronóstico que me dé el valor exacto de lo que va a ocurrir, eso es, la probabilidad de que eso ocurra es casi cero. Por eso se dice que casi siempre están errados. Y cuando un pronóstico acierta con exactitud los valores de los siguientes periodos,
puede ser que atine para un periodo en particular, pero si le atina siempre, el pronóstico está mal hecho. Es imposible anticiparse con 100% de exactitud a lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Sí? Y eso ocurre porque la aleatoriedad está presente. ¿Sí? Si yo estoy haciendo pronósticos para algo que es aleatorio, que es lo que normalmente hago, predecir algo que tiene comportamiento aleatorio. No es normal que yo obtenga con 100% de exactitud el valor real de lo que ocurrirá en el futuro. ¿Sí? Eso, si hay un pronóstico que logra 100% de exactitud para hacer el pronóstico a futuro, el pronóstico casi con 100% de probabilidad está mal hecho. Hay algo que no se está considerando, ¿vale? Entonces, ¿para qué son los pronósticos? Para hacer lo que llamamos una buena aproximación, ¿sí? Y cuando decimos buena está entre comillas, porque buena, pues lo veremos en la medida que vayamos avanzando, como yo sé si un pronóstico es bueno o no, ¿vale? Entonces, repito, cuando un pronóstico acierta con exactitud el valor, es porque muy seguramente algo estamos haciendo mal. ¿Listo? Siempre se debe incluir una medida de error, y la medida de error es precisamente para esto, para saber qué tan buena aproximación estoy haciendo de la realidad. ¿Sí? Los pronósticos son más acertados para datos agrupados. Eso quiere decir que cuando yo hago agrupación o agregación, es que estoy tomando, por ejemplo, piensen en una empresa que tiene muchas referencias de muchos productos. Entonces, usualmente para ellos hacer un pronóstico producto a producto, uno, es un trabajo muy dispendioso, y segundo, la data disponible suele no brindar suficiente información para ajustarse y dar una buena aproximación de lo que va a ocurrir en el futuro. Se comporta mejor cuando yo agrego productos. Entonces pensemos, por ejemplo, en Procter & Gamble. Procter & Gamble tiene productos como para el cuidado de la salud, para aseo, bueno, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ellos lo que suelen hacer, como tienen productos tan diversos, pero igual necesitan pronosticar, ellos no pronostican cada referencia, sino agrupan productos, hacen familias de productos para hacer este tipo de pronósticos. Y si quieren hacer un pronóstico general, lo que hacen es agrupar todo. Y yo pero ese concepto de agrupar todo, que de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante, a veces es difícil, porque si yo tengo, no sé, si quiero agrupar, si estoy en un retail y quiero agrupar la venta de televisores con la venta de pasta dental, pues seguramente no tienen ninguna cosa en común que me permita agruparlos, ¿sí? O tienen muy pocas cosas en común. ¿Y qué es esa unidad que ellos utilizan en esos casos para poder hacer agregación? Usualmente lo que hacen, lo hacen en términos monetarios, ¿sí? Entonces, ustedes por ahí quizás en las noticias, en los diarios han leído, Amazon espera tener ingresos por $100 millones en el siguiente trimestre, o algo del estilo. Entonces, cuando se habla de esa cifra, 100 millones, es el pronóstico que ellos están haciendo de ventas generales de todos los productos que venden. Y por supuesto, Amazon vende productos de todo tipo. Entonces, ¿cómo hacen ellos esa agregación para hacer ese pronóstico en términos monetarios? ¿Vale? Pues de eso es lo que hablamos cuando se dice que los pronósticos son más acertados para datos agrupados o agregados. ¿Listo? Otro principio importante es que los pronósticos son más acertados para periodos más próximos. ¿Sí? Entonces, supongan que yo tengo una data de los últimos meses. Entonces, yo tengo los últimos 12 meses y tengo datos. Tengo mes, etcétera, hasta el mes 12. Y tengo, por supuesto, supongan mis datos de ventas o de demanda. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, los datos que sean. 10, 8, 5, 12, 15, 7, etc. ¿Qué significa que los pronósticos sean más acertados para periodos más próximos? Que si yo quiero utilizar estos datos para predecir mi demanda del periodo 13, del periodo 14, del periodo 15,
aquí voy a tener yo una columna que se llama pronóstico. Y quiero calcular aquí un valor para saber, para predecir cuánto voy a vender durante el periodo 13. Entonces, supongo que aquí me sale que va a vender 13. Para el periodo 14 me sale que voy a vender 11.8 y para el periodo 15 me sale que va a vender 18. ¿Qué significa que los pronósticos sean más acertados para periodos más próximos? Significa que como yo tengo estos datos, estos 12 datos, esos datos lo que mejor me ayudan a hacer es predecir este siguiente periodo, el periodo 13. Pero si yo utilizo esos mismos datos para hacer la predicción del periodo 14, este valor es menos acertado que este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo este dato de demanda real del periodo 13. ¿Sí? Este dato de demanda real del periodo 13 debería de alguna forma ayudarme a actualizar este valor de 11.8. ¿Sí? Es decir, yo utilizo estos 12 datos para hacer predicción de este periodo 13, de este periodo 14 y de este periodo 15. ¿Sí? Entonces, eso va a ser acertado, más acertado para el periodo 13. Y acertado en menor medida para los siguientes periodos. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera pronosticar este periodo, yo lo que debería hacer es esperar que ocurra el mes 13 y decir, ok, pasó el periodo 13 y no, en realidad la demanda no fue 13, sino fue 12,5. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, este 13 me ayudó a tener una cierta sensación de qué tan cercano iba a estar yo a la realidad. Y fue, pues, en cierta medida cercano, dependiendo, pues, si esto, las unidades que sean, toneladas o lo que sea. Pero lo que yo debo hacer para este periodo 14 es, de alguna forma, actualizar este 11,8, es decir, incluir este dato para poder tener el pronóstico del periodo 14. ¿Sí? Entonces, repito, si yo utilizo 12 periodos para pronosticar el 13, el 14 y el 15, lo del 14 y lo del 15 va a ser menos acertado que lo del 13. Para recalcular el 14, lo que debería hacer es esperar ver qué pasa en el periodo 13 y volver a hacer mi pronóstico. ¿Listo? Eso es lo que se desprende. ¿Sí? Pero en la práctica, cuando por ejemplo uno ya se va para el 14, 15, 16, uno empieza a utilizar los valores, los primeros pronósticos que uno hizo, el 13, el 14, o eso no se utilizan. No, para hacer este pronóstico del 14, voy a borrar acá un segundo. Vale, ¿qué quería ahorrar acá? Vale, yo dije entonces que con base en lo que en los datos del periodo 1 al 12 pronosticaba del 13 al 15, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que yo no puedo, para pronosticar este periodo 14, no puedo utilizar este valor, porque esto es un pronóstico. Es decir, yo no puedo construir mi modelo con base en datos irreales, porque el pronóstico al final es una estimación, no es un dato real. ¿Sí? Es decir, para este 11,8 provino de estos datos. Yo no tomé nada de información de este 13 de acá. Este 13 es simplemente mi pronóstico para ese periodo, pero no me da ningún tipo de información para este pronóstico futuro. ¿Vale? Es decir, este 11,8 y este 18 provienen netamente de estos 12 valores. Ya, ¿Sí? profe, perfecto. Eso es importante tenerlo claro. Yo solamente puedo, de alguna forma, si quiero, recalcular este 11,8 cuando aquí aparezca el valor real de demanda. Entonces, si fue 12,5, listo, ya sé que ahora sí el valor real fue 12,5, entonces ahora sí puedo utilizarlo para actualizar estos dos valores si es que yo quiero hacerlo. ¿Listo? ¿Qué es lo que en la realidad uno acostumbra a hacer normalmente? Actualizar su pronóstico con base en los datos que van apareciendo periodo a periodo. ¿Listo? Vale, pero esa pregunta es importante. Yo no puedo, si quiero pronosticar 10 periodos a futuro, solamente puedo utilizar los datos reales que tengo al momento y no los datos de pronóstico que voy generando con mi modelo. ¿Listo? Vale, por último, se debe considerar la clasificación ABC. ABC significa, usualmente esto es, si yo tengo una familia de 1000
referencias. Supongan que yo vendo, soy Procter & Gamble, tengo 100.000 SKUs, referencias de productos diferentes. Entonces, lo que uno suele hacer es hacer 3 familias de productos. En la categoría A, yo lo que hago es poner un pequeño grupo de productos. Voy a poner un ejemplo cualquiera. No es que así sea siempre, es un ejemplo cualquiera. Voy a poner 10 SKUs, que son las que me generan usualmente uno aquí pone el 80%. Algo entre el 60 y el 80. Uno lo puede decir, pero generalmente es el 80. Estos son el grupo de mayores ventas, ¿sí? Pues hay 10 productos que son los que más vendo yo y son los que me generan el 80% del ingreso. ¿Sí? Y luego lo que uno acostumbra a hacer es B y C. Aquí más o menos, digamos que no existe un número predeterminado de SKUs, pero lo que uno busca es incluir en el B más o menos el siguiente 15% y en C el 5%. Esto usualmente suele ser creciente, entonces acá habrán 200 y acá habrá el restante, 790 referencias. ¿Sí? Entonces el C son una gran gama de productos, pero que generan bajos ingresos. Y en el B están como los que están ahí en el intermedio, generan un ingreso intermedio. ¿Listo? Entonces uno lo hace con el fin, está relacionado con este punto, de tener datos agrupados para realizar mejores pronósticos. Si yo hago esta clasificación, luego lo que puedo hacer es aplicar un modelo para mis productos tipo A, aplicar un modelo para mis productos tipo B y otro para mis productos tipo C. ¿Listo? Profesor, ¿Sí? dijo sobre el C que son gran gama de productos que generan bajas ventas. Usualmente es lo que suele ocurrir. Son los productos que generan menor ingreso y este tipo de empresas que usualmente tienen una gran gama de productos, usualmente les ocurre que tienen bastantes productos que generan este 5%. Es, digamos, una regla así como regla de dedo, podría llamarla así, pero no es que siempre ocurra, ¿sí? Pero sí, en la familia C, lo que principalmente ocurre es que tengo 5% de los ingresos y usualmente hay muchos productos allí. Sobre todo en estas empresas que venden muchísimas referencias. ¿Vale? Gracias. Ok. Eso ocurre, por ejemplo, con AliExpress. En AliExpress ustedes van a encontrar toda la cantidad de productos que se les pueda ocurrir. Pero hay miles, millones tal vez de productos que se venden al mínimo y generan ese 5% de todo el flujo de dinero que va a través de la plataforma. ¿Sí? Hay unos productos tipo A que son los que más se ordenan allí, no sé, productos de tecnología como accesorios y eso. Y esos son los de mayores ingresos. Y luego hay una categoría intermedia de los que se venden más o menos una cierta cantidad que genera 15% de ingresos, ¿vale? Eso es así como por poner un ejemplo genérico de cómo haría una clasificación ABC en ese tipo de caso. ¿Vale? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe. Esa segunda columna, como 10, 200 y 790, ¿serían como las cantidades? Sí. A ver, Vale. uno con base en qué genera la clasificación, con base en estos porcentajes. Y aquí yo lo que hice fue poner más o menos un ejemplo de cómo se comporta la cantidad de referencias de acuerdo al total que yo tengo. ¿Sí? No es que siempre ocurra así, repito. Puede ser que sea parejo, puede ser que aquí en lugar de que esto sea así, sea por ejemplo aquí 300 en la categoría A, 200 o también, no sé, 300 y 400. Eso podría pasar, ¿sí? Dependiendo de la empresa en la que yo trabajo. Pero lo que uno usualmente ve es en esas empresas que tienen muchas referencias, es que hay unas pocas que generan la mayor parte de ingresos y muchas referencias que generan bajos ingresos. Eso suele ocurrir. ¿Listo? Pero no es que sea siempre, repito. Puede ser el caso de acá, lo que puse en rojo, 300, 300 y 400. ¿Sí? Pero lo que sí busca uno es hacer esta agrupación de porcentual de los ingresos. ¿Vale?
Y eso no es que sea rígido, tampoco esos porcentajes. Yo lo puedo establecer mi clasificación a veces de acuerdo a la importancia que yo le desee dar a un producto en particular, ¿sí? Si, por ejemplo, yo no quiero hacer 80% de ingresos 15 y 5, sino lo que quiero es en la familia poner al producto en el cual necesito tener la calidad más alta. Por ejemplo, si yo soy un fabricante de aviones, ¿sí? Quizás, bueno, quizás ahí yo no aplico clasificación ABC porque no tendré una gran cantidad de productos. Pero si yo estoy en una empresa donde necesito tener ciertos productos con una calidad muy alta, pues quizás lo que yo quiero poner en esa clasificación A, en lugar de los que tienen un ingreso muy alto, son aquellos en los cuales necesito mantener esa calidad por arriba, qué sé yo, del 99.99%, ¿vale? Entonces es algo flexible, pero lo que busca es priorizar algunos productos sobre otros. ¿Listo? Vale. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Cuál es el proceso para hacer un pronóstico? Lo primero que tengo que hacer es especificar los objetivos, y cuando nos referimos a especificar los objetivos es qué es lo que quiero yo hacer. Entonces, bueno, yo quiero hacer mi plan de producción para el siguiente año. ¿Qué necesito para el plan de producción del siguiente año? Necesito hacer el pronóstico, lógicamente, de cuál va a ser la demanda. Entonces, esa parte va en la especificación de los objetivos. Primero identifico qué quiero hacer yo, y luego, cuando ya sé qué es lo que quiero hacer, pues miro qué es lo que necesito pronosticar para poder cumplir ese objetivo que establecí al principio. ¿Listo? Entonces, son los dos primeros pasos antes de hacer un pronóstico. Yo no parto a hacer un pronóstico de demanda si es que yo tengo contratos a término fijo, porque entonces, listo, cuando yo digo, listo, yo necesito hacer mi plan de producción, pero yo estoy contratado por una empresa que tiene el 100% de mi capacidad y ellos me están diciendo exactamente cuánto necesitan cada mes. En ese caso yo digo, ok, mi objetivo es hacer el plan de producción, y ¿qué pronosticar? No necesito pronosticar nada porque ya me están dando el valor real de la demanda para cada mes. ¿Vale? Necesito primero ver qué quiero hacer, y con base en lo que quiero hacer, pronostico aquellos datos que son inciertos dentro de eso que necesito hacer. ¿Listo? Dimensiones del tiempo. Esto hace referencia a lo que dijimos, cómo pronosticar. Por día, por semana, por mes, por trimestre, o incluso por semestre o año. ¿Algún ejemplo de una empresa que haga pronósticos semestrales? Una que ustedes conocen muy bien. La La universidad, profe. universidad. La universidad, claramente. Ellos hacen su pronóstico de cuántos alumnos, por ejemplo, esperan recibir de primer año en cada semestre, ¿sí? Los que provienen de calendario A o calendario B en los diferentes colegios, ellos son el input que utilizan para hacer ese pronóstico de cuántos estudiantes se reciben en cada semestre. ¿Sí? Habrán otros que realizan pronósticos semestrales. Un ejemplo de quién podría realizar un pronóstico semestral. Trimestral, perdón, trimestral. ¿Algunos colegios que tengan esa modalidad? Siguiendo como con el área Sí, educativa. podría ser, aunque usualmente las empresas que realizan pronósticos trimestrales son aquellas que tienen productos que se relacionan con las estaciones del año. Como quizá como una verdurería. Sí, es válido, porque de acuerdo a la estación del año, la producción, la cantidad que pueden tener disponible de diferentes legumbres varía. O por ejemplo, uno que es muy claro acá son las bebidas, ¿sí? Las bebidas se planifican la producción para verano, invierno, otoño y primavera, ¿sí? Más o menos en primavera y otoño tienen un comportamiento similar, en invierno es bajo el consumo y en verano es alto, ¿sí?
Sí, ¿Y los indicadores económicos pueden entrar como un pronóstico? sí, Como el claro. PIB. Sí, también. No están dentro, digamos, de lo que nosotros nos vamos a centrar, repito, porque dijimos que más o menos lo que trabajamos es demanda y precios. Pero claro, yo puedo pronosticar cualquier variable que sea aleatoria. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿qué pasa con las empresas que hacen diagnósticos como a gran escala en semestre y año? Ahora con el tema de la pandemia, ¿tienen que reducir el tiempo de pronóstico o siguen con el mismo de siempre? Eso ahí tienen que hacer consideraciones especiales y eso es el punto que viene a continuación. Dice, yo necesito hacer, después de que tengo mis dimensiones de tiempo, tengo que realizar consideraciones con respecto a la base de datos. Es decir, un análisis de unidades y un análisis estadístico. Aquí en este análisis estadístico es donde aparece ese caso que acabas de mencionar, que en este caso sería el COVID, que juega el papel de lo que nosotros vamos a conocer como outliers, o datos que se salen de la muestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi empresa de cubrebocas, claro, entonces yo vengo con un consumo más o menos temporal hasta que llega marzo del 2020 y nos cae el COVID. Y entonces, pues claro, se dispara la demanda por un cierto tiempo, no sabemos hasta cuándo irá a terminar. Pero terminado el COVID, entonces llega una persona y recibe la base de datos. Mira, aquí está la base de datos de nuestra demanda de los últimos 10 años. Y encuentra que durante los últimos dos la demanda estaba 500 o 1000% por arriba de lo que venía haciendo normalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues entrar y analizar que esos datos de los últimos 2 años son outliers, ¿sí? Son datos que corresponden a un fenómeno particular que no van a seguir en el futuro. Esperamos que no vayan a seguir en el futuro, porque una vez que termine el consumo o la demanda de cubrebocas, pues debería volver a ser más o menos estable a como venía siendo antes de marzo del 2020. ¿Sí? Entonces, cuando vienen situaciones de este tipo, como el COVID, como cosas que cambian los patrones de consumo del cliente, son datos a los cuales se les debe aplicar un análisis estadístico para identificarlos como outliers. Es decir, datos que yo cuando voy a realizar mi pronóstico debo eliminarlos para no generar un sesgo en lo que va a ser el pronóstico. ¿Sí? Ya, ok, gracias, profe. ¿Vale? Y cuando más o menos, entonces después de que he hecho un análisis estadístico, esto no es solamente para ver outliers, sino que aquí también uno intenta identificar patrones, que luego vamos a ver cuáles son los patrones clásicos que uno suele encontrar. De acuerdo a esos patrones, usualmente lo que uno hace son test gráficos y otros análisis estadísticos avanzados de acuerdo a la data en particular que me estén dando. Pero usualmente lo que uno hace es gráficos para ver estos patrones, es decir, para ver si es que hay una tendencia creciente, una tendencia a la baja, o si es estacional, como en el caso que acabamos de decir de las bebidas o del café, ¿sí? Que tienen un cierto patrón en una época determinada del año. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a esos patrones que yo observo, selecciono el modelo de pronóstico, ¿sí? Porque no todos los modelos me sirven para todos los tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, un producto que tiene comportamiento estacional, yo no le puedo aplicar un pronóstico vía una media, ¿sí? Es decir, promediar todos los últimos 4 trimestres y sacar hacia el valor del siguiente trimestre. ¿Por qué? Porque si yo sé que en el verano el consumo es más alto y yo simplemente tomo el promedio de lo que pasó en los últimos 4, pues sé que seguramente ese pronóstico va a estar lejos de lo que en realidad va a ser el consumo en el verano, ¿sí? Cuando yo identifico esos patrones, miro qué tipo de modelos puedo utilizar para eso, que se adapten a ese tipo de patrones. Eso lo vamos a ver enseguida, cuáles son los patrones que existen, ¿vale? Y no, pues los modelos los vamos a estar viendo en clase, pero vamos a nombrar cuál se usa para cada tipo de caso, así como introducción. ¿Listo? El sexto paso es someter el modelo a prueba, entonces esto está relacionado con las medidas de error que nombramos. Vimos que esto es un punto de lo que vamos a estar tocando en los pronósticos y es para evaluar qué tan bueno o qué tan malo es mi pronóstico. ¿Listo?
Preparación del pronóstico. Entonces puede ser que yo acá en el punto 5 puedo no seleccionar un único método. Yo puedo tener más de un método disponible para hacer el pronóstico. En el 6 les calculo las medidas de error a uno o a más pronósticos que yo haya, más métodos que haya decidido utilizar. Y en el 7 preparo el pronóstico con base en esos dos o 3 o 4 o 5, los que sea métodos que haya seleccionado. Y decido cuál es el mejor. ¿Sí? Con base en la información que me dan las medidas de error, preparo el pronóstico, decido con base en las medidas de error, cuál es el mejor. ¿Sí? Por supuesto que a menor error, eso vamos a ver cómo se calcula numéricamente ese valor de error. Y a menor medida de error, pues lógicamente voy a preferir ese pronóstico sobre otro que tenga un valor mayor ahí en esa misma medida. ¿Listo? Presentación del pronóstico. Bueno, esto es un paso, digamos, ahí como ver qué salió del modelo. Y por último es hacer seguimiento. ¿Seguimiento qué es? Pues lo que decíamos anteriormente. Si yo tenía los datos de 12 meses y calculé el pronóstico para 13, 14 y 15, entonces en el periodo 13 yo vengo y miro qué pasó con la realidad versus el pronóstico y miro si es que el mismo modelo sigue siendo bastante bueno como para seguir utilizándolo y pronosticar 14, 15 o 16, periodo 16 o 17, lo que venga de ahí en adelante. ¿Listo? En cualquier momento yo puedo decidir cambiar mi modelo de acuerdo a lo que vaya observando en los últimos periodos. ¿Sí? No tengo que casarme para siempre con el mismo modelo, sino que lo puedo cambiar de acuerdo al comportamiento de los datos que vayan apareciendo periodo a periodo. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Ok. Bien, entonces una vez que yo voy a hacer el pronóstico, tengo que definir lo siguiente. Elementos importantes para definir en el pronóstico. El periodo del pronóstico. El periodo del pronóstico es eso que acabamos de nombrar arriba. Día, semana, mes, trimestre, semestre, año. ¿Sí? Es cada cuánto, no cada cuánto voy a pronosticar, sino para cuánto tiempo voy a pronosticar. Voy a pronosticar para un día adelante en el tiempo, voy a pronosticar para una semana adelante en el tiempo, voy a pronosticar para un mes adelante en el tiempo, etc. Eso es lo que se llama el periodo. ¿Listo? Y después defino lo que es el horizonte, que también me habla de tiempo, pero de una cosa diferente. Es lo que nombré en el ejemplo de los 12 meses. El horizonte es cuántos periodos en el futuro voy a planificar. Entonces yo digo, voy a construir mi pronóstico con base en los 12 meses que tengo para los siguientes 3. ¿Sí? Entonces volviendo al ejemplo de las bebidas. Entonces supongamos que estamos en invierno y en este momento voy a lanzar la producción que es la que me va a ayudar a satisfacer la demanda del verano siguiente, ¿sí? Yo no puedo esperar a que falte un día para que inicie el verano para ese día lanzar mi producción. Esas empresas lo que hacen es anticipar con ciertos meses de holgura antes de que venga la estación en particular a la que voy a pronosticar, ¿sí? Eso es lo que también hacen, por ejemplo, las empresas que venden adornos para Navidad, ¿sí? Ellos no esperan a que sea noviembre para subir la producción y satisfacer la demanda de diciembre. Ellos o bien distribuyen toda la producción a lo largo del año o en ciertos periodos acumulan una mayor cantidad para cubrir eso que viene al final del año. Entonces, de nuevo, supongan que estamos en invierno, planificando cuánta Coca-Cola voy a fabricar para el siguiente verano. Tengo los datos de los 12 meses anteriores y yo lo que voy a hacer, voy a hacer una planificación mensual, porque lo que quiero tener son datos mensuales y no trimestrales, necesito ese nivel de detalle, ese sería el periodo del pronóstico. Y el horizonte va a ser de 3 meses. ¿Por qué de 3 meses? Porque eso es lo que dura el verano, ¿sí? Entonces, con base en los datos que tengo, voy a hacer el pronóstico para mi siguiente verano que dura 3 meses. Periodo 1 mes, horizonte 3 meses. ¿Listo? Y el intervalo del pronóstico es la frecuencia con que el nuevo pronóstico será preparado.
Entonces yo puedo decir, ok, yo voy a hacer para un horizonte de planeación de 3 meses, pero el intervalo va a ser de 1 mes. Es decir, cuando aparezca un nuevo dato de un nuevo periodo, lo que voy a hacer es ir y recalcular los 3 meses siguientes. ¿Sí? De nuevo, en el ejemplo, yo tenía los meses del 1 al 12, pronostiqué el 13, vino el mes 13, ahora tengo el dato real del mes 13. Ahora lo que voy a hacer es utilizar esos datos para reajustar mi pronóstico del 14, del 15 y aparecerá el pronóstico del 16. ¿Sí? De nuevo, cuando venga el mes 14, aparecerá el dato real y entonces ahora ese dato lo voy a utilizar para recalcular el 15, recalcular el 16 y el nuevo dato del 17. ¿Sí? Así es como se hace el pronóstico. ¿Listo? Y nosotros en todo lo que vamos a estar haciendo acá, pues es la herramienta genérica que vamos a utilizar para no solo para pronósticos, sino para los demás modelos que vienen de aquí en adelante, es de MAT. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Vale, entonces, bueno, creo que me extendí un poco más de lo que quería, pero estamos apenas para terminar esta parte. ¿Cuáles son los costos de pronosticar? Si ustedes ven ahora en muchas páginas de freelance y en páginas donde publican empleo, las nuevas técnicas de pronóstico que se utilizan son en su mayoría basadas en Machine Learning. ¿Sí? Con base en la data que uno tiene disponible de todos los periodos anteriores, uno utiliza eso para hacer pronóstico con base en diferentes tipos de regresión o redes neuronales, etc. ¿Sí? Pero todo eso tiene un costo, y acá estas curvas más o menos lo que intentan expresar es eso. La exactitud del pronóstico, si yo quiero un pronóstico que se acerque mucho a la realidad, generar un modelo muy especializado, pues hace que el costo de realizar ese modelo sea alto. ¿Sí? Ustedes ven la exactitud del pronóstico en el eje X y en el eje Y el costo. Es una exactitud alta, hace que el costo de pronosticar sea alto. ¿Listo? Y la curva azul es el costo de los errores del pronóstico. Entonces, si la exactitud de mi modelo es baja, el costo de equivocarme es muy alto. ¿Sí? Yo no soy muy exacto, tengo un modelo con exactitud baja. Eso hace que yo tenga un costo alto por equivocarme, que es la curva azul. Entonces, esas dos curvas ustedes ahí alcanzan a ver que siguen diferentes patrones y entonces la curva punteada lo que intenta ver es la suma de esas dos. Por lo tanto, lo que uno quisiera hacer cuando quiere hacer su método de pronóstico es generar una metodología que le dé una aproximación buena, pero que no sea demasiado caro ese costo de pronosticar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una panadería y yo sé que existe un software especializado para donde yo le ingreso mis datos de ventas diarias y me da el pronóstico, pero el costo de ese software es muy alto, pues eso puede ser que me salga demasiado caro en comparación con las ventajas que me ofrecería respecto a no equivocarme. ¿Sí? Es decir, la curva roja estaría por aquí, comprar el software. Por supuesto que eso me genera un costo bajo en los errores, pero eso está por aquí en esta curva de costo total. Y por lo tanto, para esa empresa no sería viable comprar ese software, sino que es quizás utilizar una herramienta como las que quizás de pronto vamos a ver en clase, que es mucho más sencilla de ejecutar, y que si bien genera un mayor costo de errores, no es tan costoso generar ese modelo y por lo tanto el costo total es menor que el software especializado. ¿Listo? Pues uno busca ese balance entre costo de errores y costo de pronosticar. Consideraciones con respecto a la base de datos, lo que veníamos diciendo acerca de los outliers, identificar circunstancias especiales que hayan podido influenciar los datos. Ya pusimos el ejemplo del COVID en los cubrebocas, pero también puede ser promociones. Las promociones pueden hacer que el volumen de ventas se incremente. Cambios en el precio. Cambios en el precio, esto por ejemplo para el caso que poníamos de la verdulería, ¿sí? Estos productos cambian de precio cuando estamos en una época del año donde su cosecha es baja, ¿sí? Entonces eso es un factor a considerar. La competencia, entonces si yo soy Blockbuster y entra Netflix a destruirme,
Entonces ahí eso genera un cambio drástico en mi componente de demanda. El clima, por ejemplo, si yo soy un fabricante de paraguas, ¿sí? Entonces el clima afecta el comportamiento de mi demanda. Entre otras, cualquier factor que pueda modificar el comportamiento o el patrón de demanda se debe considerar a la hora de que yo hago el análisis de los datos. ¿Listo? Puede ser necesario que yo tenga que segmentar por mayoristas y minoristas. Debo identificar datos atípicos procedentes de todas estas situaciones. Y bueno, el análisis estadístico contiene todas estas cosas, diagramas, pruebas estadísticas, etc. ¿Vale? Vale, ya para ir como cerrando un poquito esta parte teórica, que como dije, me extendí un poco más de lo que quería. Vamos a ver los diferentes componentes que tiene una serie de la cual yo quiero hacer un pronóstico. Entonces, vamos a ver una cosa que se llama el componente estacionario, que es cuando yo veo una serie que se comporta más o menos estable en el tiempo, ¿sí? Eso se llama componente estacionario. Vamos a ver lo que es el componente de tendencia. El componente de tendencia es cuando yo noto que hay variación a través de los diferentes periodos, pero en general uno nota que la regresión que yo pueda hacer tiene una tendencia bien sea a la baja o a la alta. Es decir, la tendencia indica crecimiento o decrecimiento, ¿sí? El componente estacional, que es el factor que se repite con la misma frecuencia, lo acabamos de poner de ejemplo, las bebidas como el café, las bebidas o el café. Y un componente cíclico es un factor que se repite sin una frecuencia específica. Ese ejemplo lo vamos a ver para la clase siguiente, y para este tipo de componentes no vamos a trabajar en este curso porque eso hace parte de un curso un poco más avanzado. Y este componente aleatorio que lo tienen cuando hay aleatoriedad, cuando yo estoy pronosticando una variable aleatoria, pues está lógicamente el componente aleatorio. Siempre está presente. Y aquí se pueden ver esos patrones. Entonces, en esta serie, ustedes ven que más o menos esto tiene la primera, la de arriba a la izquierda. Uno puede notar que el comportamiento es más o menos estable. Es decir, si yo trazara una línea, más o menos esa línea representa el comportamiento de esa serie. Entonces aquí estaríamos hablando de componente estacionario. ¿Sí? Siguiente, esta tiene, la vemos que tiene un comportamiento más o menos de este estilo. Entonces eso es lo que se llama tendencia. Este tiene tendencia creciente. ¿Sí? Tendencia creciente en este caso en particular. Creciente. Este caso, ustedes pueden ver que este tiene dos componentes porque más o menos se ve que va subiendo, pero también tiene este componente de estacionalidad, que sube hasta acá y luego baja, luego sube, baja, etc. Pues si me preguntaran, o si nos preguntaran, esto tiene dos componentes. Tiene componente de tendencia, que es el que yo dibujé bajo la gráfica. Se ve que más o menos va subiendo en el tiempo. Y también tiene el componente de estacionalidad. No confundir el componente estacionario con el de estacionalidad. Estacionario es que es estable y el de estacionalidad es que tiene un comportamiento repetitivo cada cierta cantidad de periodos. ¿Listo? Y este pues es un poquito más difícil de ver cuál es su componente. Más o menos se ve que tiene algo estacionario. Quizás algo de estacionalidad porque sube y baja y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. ¿Sí? Algo de tendencia tal vez. Y por acá tiene, estos datos son como un fenómeno en particular que pudo haber ocurrido con ese producto. ¿Sí? Entonces este tipo de series son un poquito más difíciles de analizar, pero hay modelos especializados para este tipo de comportamiento. ¿Vale? Pero por ahora no vamos a entrar mucho en detalle cuando tenemos una serie así. ¿Listo? Pero esos son los principales componentes con los que vamos a trabajar: el estacionario, el componente de tendencia y el de estacionalidad. ¿Listo? Solamente para cerrar, y con eso ya terminamos esta clase.
cuando tenemos solamente estacionario, una serie que es estacionaria, tenemos modelos como media normal, media móvil, media ponderada. Y alisado simple. Cuando tenemos un componente de tendencia, los modelos que vamos a trabajar son el alisado, el modelo, alisado doble, o Holt, también se llama, es el mismo. Y cuando tenemos estacionalidad, vamos a trabajar alisado triple, que también se llama Holt Winters. Y esos son los modelos que vamos a trabajar nosotros en clase. ¿Listo? Que es lo que nos queda entonces para las próximas semanas. Vale. Con eso creo que podemos dejar hasta la clase de hoy. Ya vimos esta parte que es la introductoria y sobre todo este último punto que acabamos de tocar, que es como para la clasificación de los modelos. Lógicamente que también es importante lo que vimos sobre cómo analizar la base de datos, cómo definir el horizonte de planeación, el periodo, la frecuencia, etc. ¿Vale? Todos esos son los conceptos importantes y de los que vamos a estar hablando permanentemente cuando hablemos de cada uno de estos modelos. ¿Listo? ¿Preguntas? Todo bien, todo bien. Vale, entonces estamos más o menos en la hora, así que dejamos hasta ahí por hoy y nos veríamos entonces el próximo lunes. ¿Listo? Ya, Chao, profe. profe. Bueno, Muchas gracias. vale, gracias a ustedes que Gracias, estén que bien. tengan buena semana. Gracias. Chao, Buena profe. semana. subir Profe. la presentación? Sí, ya, Chao, profe. hago eso de inmediato antes de que se me pasen los días como me sucedió la semana pasada. Chao a todos y gracias por la asistencia. Chao. Chao, nos vemos. Oh, profe.